algunas personas, vamos, yo lo digo en plural porque seguramente son ustedes, van a mantener una nostalgia por un mundo donde había crítica, donde había todavía problemas que podían ser resueltos, o sea que todavía valía la pena pensar. Ese mundo de la nostalgia es una nostalgia, o sea, un intento de recuperar algo que dé sentido a la totalidad. Porque el mundo perfecto va a ser un mundo, como ya es perfecto, donde la pregunta, ¿tiene o no sentido este mundo?, ya va a ser superflua. Eso es, según Horkheimer, lo terrible del mundo perfecto. O sea, ya no va a haber posibilidad de preguntarse si el mundo tiene sentido o no. Lo que tenemos que rescatar, según Horkheimer, entonces, es la solidaridad inmediata con el prójimo, sin grandes teorías, como las practicaron los primeros cristianos, la solidaridad con las plantas y los animales, como proponía Schopenhauer, sin preguntarnos también mucho si es derechista, si es izquierdista, si es de arriba o de abajo, y en último lugar, cultivar una nostalgia por aquellas actividades como el arte y la literatura que nos hacen la pregunta sobre el sentido de nuestras acciones. Entonces la respuesta es la misma que ha dado Adorno: el arte y la literatura son superiores a cualquier otra actividad humana porque contienen un núcleo de nostalgia y un núcleo que da sentido a las otras actividades. Por ejemplo, la promesa de bienestar, el deseo de belleza. Esas cosas son las que dan sentido a otras. Este es el terrible mensaje, estimado público, del libro El Mundo Administrado. Permítanme a toda velocidad ver la nostalgia por lo totalmente otro, que es el título del segundo libro de Horkheimer. Quiero mencionar a ustedes, creo que no se ha publicado, tal vez lo puedan ver en internet. Hay un libro de un argentino, pero el libro ha sido publicado solo en alemán, Martin Freine. Este argentino ha tomado esa expresión de Horkheimer, la nostalgia por lo totalmente otro, para un libro suyo que explica por qué la Escuela de Frankfurt y teorías afines son populares en América Latina. Y él dice: porque nosotros todavía tenemos la nostalgia por lo totalmente otro, o sea, la añoranza, el deseo de que eso vuelva. La nostalgia es algo que tiene la gente cuando recuerda el pasado, cuando uno está triste y deprimido y se acuerda qué bien lo pasaba yo cuando era chico con mi mamita, etc. Eso es nostalgia. Horkheimer empieza su obra mencionando que la nostalgia es una actividad infantil. O sea, nosotros queremos volver en la nostalgia a esos momentos de felicidad que nos brindó la infancia, que son momentos sin duda, o sea, no estamos consumidos por la duda si es lo correcto o no lo que hacen los padres, y al mismo tiempo no nos preguntamos si esa felicidad es buena, es mala, está hecha a costa de la vida de otros o no. Lo bello de la infancia es que uno no se hace preguntas desagradables, según Horkheimer. Entonces, el ser humano, dice Horkheimer, a momentos siente nostalgia por la vuelta, por el retorno a la infancia. ¿Qué es el retorno a la felicidad, al mundo sin problemas, al mundo donde uno no sabe si hay explotación o no, al mundo donde uno no sabe si hay astucia o no? Y eso obviamente es la imagen del paraíso.
Horkheimer, estimado público, estudia esas imágenes, una cosa típica de toda la escuela de Frankfurt. La última sesión yo les voy a mostrar imágenes, cada imagen vale 1000 palabras, dice la propaganda. Entonces yo les voy a mostrar a ustedes imágenes de lo que puede ser esa idea de la felicidad, que es muy simple y que en todas las culturas es muy similar. Un jardín bien cuidado, un jardín delimitado contra los peligros, las fieras del exterior, etc. Pero al mismo tiempo jardín significa con algo de vida, con plantas, con gatitos, con perros, con ardillas, es decir, con lo inofensivo de la naturaleza, no con serpientes venenosas y arañas, sino un jardín bien cuidado donde la naturaleza también nos muestre su lado amable. Por eso es que en el Corán, en las ideologías del Antiguo Oriente, la imagen del paraíso, y también en la Biblia, el jardín del Edén, es el jardín bien cuidado, pero delimitado contra la propia naturaleza. O sea, para que no aparezcan las serpientes, las arañas, todas esas cosas desagradables que también tiene la naturaleza, ¿no es cierto? Está llena de esas cosas desagradables y sucias. Entonces el ser humano se ha imaginado el paraíso como un jardín bien cuidado, donde hay cosas elementales en abundancia. El Corán dice, por ejemplo, correrán ríos de leche y miel. Quiere decir simplemente que esos dos bienes eran muy apreciados, que faltaban normalmente en la cultura árabe de los primeros tiempos, que era una cultura del desierto. Y luego, naturalmente, el Corán, también las culturas orientales, hablan de las huríes, o sea, de las vírgenes que pueblan ese paraíso. Porque uno se imagina, cuando es muy jovencito, como ustedes, uno se imagina que el otro sexo, el otro género, es el portador de la felicidad. Uno no se imagina que ese otro género, como pasa casi siempre, es también el portador de los problemas, de los rencores, etc. ¿Para qué les voy a contar? Ustedes ya han debido tener alguna experiencia donde han notado que esa vinculación con el otro género también tiene enormes problemas. Pero en la imagen paradisiaca, eso naturalmente se lo exceptúa. ¿Por qué? Con perdón aquí de las damas presentes, yo simplemente repito estos conocimientos clásicos. ¿Por qué en los jardines colgantes de Babilonia, que es la primera expresión de cómo el ser humano ha tratado de inventar un paraíso artificial, aparecen vírgenes? Porque se supone que al ser tan jovencitas no tienen todavía las maldades del ser humano adulto. Eso es lo que los varones se imaginan, estimado público del otro género. Tiene que ser muy joven, una virgen, para que no esté contaminada. No importa mucho el problema sexual, pero que no esté contaminada con las maldades de los adultos. Esos son las 72 huríes, por ejemplo, que el Corán propone a los héroes que caen en batalla. O sea, son personas, estas 72 huríes, que no van a causarle problemas, que no van a preguntarle nada al héroe, no van a preguntar. Simplemente el héroe va a gozar sin hacer filosofía, sin poner cosas en duda, sin hacer cuestionamientos. Ven ustedes que en estas imágenes del paraíso, que al mismo tiempo es el comienzo y el final, es lo mismo en el marxismo, en todas las filosofías, la imagen del comienzo es también la imagen del final. En lo poco que hay de la filosofía andina sobre metas normativas, aparece el mundo prehispánico como un mundo impoluto, sin problemas, que es también la imagen de lo que se podría alcanzar en el futuro. Esa imagen, según Horkheimer, estimado público, tiene lados positivos y negativos. Los negativos son claros, es una imagen infantil, es decir, sin problemas. Todavía no conocen los problemas que nosotros los adultos tenemos.
Nosotros los adultos que tendemos a cuestionar, a preguntar, a tener suspicacia de cualquier acción del otro, ¿no es cierto? Lo más usual, el niño no tiene eso. Pero al mismo tiempo, estimado público, dice Horkheimer al finalizar, este paraíso es inalcanzable, pero es válido como idea regulativa. Es una expresión kantiana, idea regulativa. Es decir, vale solamente como el faro que nos ilumina, pero tenemos que rogar a los dioses históricos y reales que no alcancemos la meta. Esta es la innovación que propone Horkheimer. O sea, las utopías sirven para mostrarnos el camino, sirven como metas que debemos alcanzar o que queremos alcanzar a largo plazo, sirven como ideas regulativas. Pero, estimado público, debemos agradecer a los dioses si estamos en el camino, en el viaje y no en la meta, porque la meta es aburridísima. O sea, es un mundo paradisíaco donde ya no hay nada que solucionar, es como el mundo administrado, pero más amable. Es un mundo donde ya no hay nada que pensar, o sea, para filósofos, la muerte. Me permito reiterar por su importancia esta idea regulativa de Horkheimer. Las utopías son buenas como metas, pero debemos permanecer en el camino y no llegar nunca al destino, porque el destino es el aburrimiento. Se vuelve obsoleta la filosofía y se vuelven inútiles nuestros esfuerzos. En otra palabra, estimado público, es lo mismo que cualquier viaje. Debemos agradecer a los dioses si estamos en medio del viaje y si todavía no hemos llegado a la meta. La meta es importante porque es el signo hacia dónde debemos ir para no perdernos. No podemos irnos al infierno si no tenemos una meta clara. Pero debemos agradecer a los dioses si no llegamos al paraíso. Como ustedes ven, esto está claramente dirigido contra el marxismo clásico que habla del paraíso terrenal de los trabajadores, de ese mundo ideal cuando se establece el socialismo, y al mismo tiempo está dirigido contra la idea religiosa, esa idea infantil de cómo es el paraíso. O sea, estimado público, el paraíso está bien como ilusión, como idea regulativa, pero lo importante es el viaje que nos acerca y no la meta que no deberíamos alcanzar. Normalmente nosotros pensamos que las metas deben ser alcanzadas. Por ejemplo, ustedes a su joven edad, ¿no es cierto, chicos? Me puedo equivocar muy fácilmente. Ustedes están pensando cómo alcanzar a esa chica excepcionalmente interesante que han vislumbrado en la discoteca. Esta noche van a volver ahí porque piensan que esta noche van a alcanzar la meta. Horkheimer les diría a ustedes, lo importante es que ustedes mantengan la ilusión de que hay esa chica perfecta. O sea, que esa chica va a seguir siendo la meta del pensamiento porque tiene motivos, la chica, motivos que gustan, que atraen y que hacen la vida agradable. Pero alcanzar a la chica es lo negativo. Alcanzar a la chica significa alcanzar la realidad, y la realidad siempre está muy por abajo del ideal. Siempre es llegar a problemas. Entonces, lo ideal es que se queden en casa y que piensen cómo conquistar a la chica, pero que no se acerquen a la meta normativa de sus deseos. Lo mismo en la política. Está bien que ustedes tengan ideas socialistas, etc., pero agradezcan a todos los dioses si no llegan a esa meta. Así con todas las cosas de la vida. En una palabra plástica que es clave, lo importante es el viaje
viaje tiene que tener una meta para que no sea una locura, pero el llegar a la meta del viaje es desastroso. O sea, ven ustedes la complicada dialéctica que ha desarrollado Horkheimer a partir de sus reflexiones sobre el estado de las revoluciones socialistas y el estado del capitalismo en el mundo. O sea, estimado público, debemos contentarnos con el viaje. El viaje significa también mejorar las condiciones un poquito cada día, pero ahí detener. Es la misma opinión en el fondo que la opinión de Popper, que decía que lo que hay que hacer es pequeñas reformas, pero ninguna revolución definitiva. Bueno, este libro, estimado público, nos muestra algo más. Nos muestra el valor filosófico de la religión. Es decir, estimado público, ¿qué trata de hacer Horkheimer hacia el fin de su vida? Él murió en 1973. Él nos muestra que muchas de estas ideas razonables están incluidos en los grandes libros sagrados. O sea, es una cosa que también les puede pasar a ustedes, que viejitos y viejitas vuelvan a leer el Evangelio o lean por primera vez y vean que no había sido tan malo. O sea, que hay ideas normativas interesantes. Él dice, este es uno de los núcleos del libro, en las opciones morales que tenemos los seres humanos, hacer el bien, hacer el mal, etc., se puede racionalmente construir la imagen de que hacer el bien es mejor que hacer el mal, que es una idea teológica. Porque evidentemente si nosotros obtenemos ventajas materiales, por ejemplo políticas, de hacer el mal, nosotros obviamente nos dedicamos a las pequeñas astucias de la política, a las trampas para impedir que el adversario, el enemigo, nos alcance, o las cosas cotidianas de la política que están generalmente hechas para dificultar al adversario, que son trampitas absolutamente imprescindibles en la vida política. Y entonces Horkheimer dice, si vemos la racionalidad instrumental exclusivamente, nos damos cuenta que el mal, desear el mal, hacer el mal, es mucho más efectivo. Estamos hablando de efecto técnico, de alcanzar con eficacia técnica una meta, como diría Maquiavelo. No estamos pensando en calificar el acto. Para alcanzar metas, no hay duda que el mal ofrece unas enormes posibilidades. Pero a largo plazo, nos dice Horkheimer, el amor y la bondad son superiores. Entre otras cosas, nos dice, porque a largo plazo, por ejemplo en el campo ecológico, no comernos directamente todo, es algo muy positivo y algo que nos va a dar frutos a largo plazo. Nos va a dar frutos a largo plazo el no talar todos los árboles, porque nuestros nietos van a tener todavía una fuente para la regeneración del oxígeno atmosférico. Nos va a dar réditos a largo plazo el no comernos todas las vacas, sino comernos algunas, pero no todas, porque van a poder regenerarse, o sea, van a poder seguir su ciclo normal. Entonces, él nos dice, Horkheimer, el bien, la bondad, las acciones que la teología ha definido como moralmente buenas, a largo plazo son mejores que las malas acciones. Las malas acciones tienen éxito inmediato, o sea, usar la astucia y demás tiene su éxito momentáneo, indudable en la política, pero a largo plazo es dudoso de que así sea. Simplemente hay que acordarse de esa idea
de Horkheimer, estimado público, de que el bien a largo plazo es mejor que el mal a largo plazo. Y eso se ve, entre otras cosas, según Horkheimer, con la idea religiosa. Todas las religiones comparten esa idea de que el mal va a ser castigado en la otra vida. Esa idea a Horkheimer no le parece infantil, la idea de que va a haber una retribución de justicia en la otra vida. No le parece una idea negativa, ni ridícula, ni infantil. Y él dice, tiene que haber un castigo para las malas acciones y una recompensa para las buenas, porque si no hay esto, no está garantizada la calidad y la perseverancia de los comportamientos buenos, solidarios y fraternos. La muerte de Dios, o sea, la no existencia de una vida futura, haría que todo es igual moralmente, o sea, que lo bueno y lo malo son intercambiables y solamente podrían ser calificados maquiavélicamente por su eficacia técnica. Entonces, él dice, tiene que haber una posibilidad de que los perversos no triunfen permanentemente. Y eso se puede hacer solamente con una concepción religiosa de una vida en el futuro. Horkheimer, en esta obra, que es muy similar a lo que hace Habermas en sus obras posteriores, él dice, la religión es en el fondo la única base para los juicios morales. No podría haber una ética sin la existencia de una retribución o un castigo para nuestras acciones en la tierra. Cito textualmente, Dios es la nostalgia inextinguible por la justicia. Esa es la idea central de este libro sobre la nostalgia. Dios, estimado público, como la nostalgia inextinguible por la justicia, es decir, que tiene que haber un castigo por las malas acciones, porque en la vida triunfan evidentemente los malos. Stalin murió en su cama tranquilamente. Entonces, si eso pasaba y ha pasado a lo largo de toda la historia universal sería la historia del mal triunfante. Y para que la historia no sea la historia del mal triunfante, porque las víctimas son la inmensa mayoría, la idea socialista basada en la calidad de las víctimas, entonces él dice, tiene que haber algo que haga positivo, que haga que valga la pena la acción buena, el amor y la bondad. El amor y la bondad solo pueden existir a largo plazo con la idea de que van a ser premiados, si no, no valdría la pena. Dice a la letra, la injusticia y el triunfo de la astucia y la razón instrumental no deben ser la última palabra en el universo. Auschwitz, el famoso campo de concentración, ha sido posible porque no había una manera de castigar a estos tipos que eran la representación de la razón instrumental. Entonces, dice él, y aquí viene algo que tal vez les va a gustar a ustedes, esa idea de la religión como algo rescatable es una idea filosófica. No es una idea en la que haya que haber ritos e instituciones religiosas. Él dice, lo peor que le ha ocurrido a la religión, lo peor en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas, es que ha habido iglesias, religiones organizadas, ritos, instituciones, jerarquías religiosas, sacerdotes. Todo eso es la desgracia que le ha ocurrido a la religión. La religión verdadera debe ser solamente una nostalgia, no debe ser un dogma, menos una institución, menos un rito.
sin un concepto sustancial, enfático de verdad. Esto está dirigido clarísimamente contra los postmodernistas, relativistas y afines. Sin un concepto sustancial y enfático de verdad, sustentado a su vez en un credo religioso que permita juicios valorativos, no hay filosofía en sentido estricto. O sea, al final de su vida, Horkheimer llega a la conclusión, estimado público, de que la verdadera filosofía, la genuina, la que hace juicios valorativos, solamente existe porque ha preexistido la religión sin dogma y sin instituciones. O sea, la religión como la nostalgia por la justicia. Dice claramente, la historia no tendría lo que nosotros llamamos sentido si no habría una recompensa para las buenas acciones y un castigo para las malas. Y estas a su vez no tendrían sentido si no habría una vida posterior donde se pueda castigar a los malos y premiar a los buenos. Por lo tanto, el dar sentido a la vida, una de las acciones de la filosofía, solo son posibles porque ha habido Dios, porque hay la concepción de la religión. Permítanme citar la frase más famosa de este libro: es imposible salvar un sentido último de la historia, de la filosofía y de la sociedad sin Dios. O sea, sin Dios no es posible salvar un sentido último de la filosofía y de la historia. Para tranquilizar a los no creyentes aquí presentes, dice Horkheimer, en el fondo no podemos saber si realmente Dios existe, pero deberíamos comportarnos como si Dios existiera. Seguramente no podemos saber si hay o no los castigos y los premios en la otra vida, pero deberíamos comportarnos como si ello hubiera, porque eso, o sea, la posibilidad de ser castigado o premiado, es en el fondo la única base seria, el fundamento último de toda moral y de toda ética. En el mundo administrado de mañana, dice Horkheimer, donde va a reinar la perfección técnica, la filosofía será considerada como una mera enfermedad infantil de la humanidad. Una enfermedad, nosotros, nuestra actividad, una enfermedad infantil de la humanidad. Pero, dice él, esa enfermedad infantil es la que ha hecho posible la reflexión filosófica sobre temas como el sentido de la historia, el sentido de la vida y el sentido del universo. Nosotros somos los únicos seres que podemos pensar sobre el sentido del universo. Y sería naturalmente una pena que en el futuro, ese futuro perfecto de la organización logística total, que no haya una instancia como la filosófica que piense sobre el sentido del universo. Esa es la obra de Horkheimer, estimado público, la nostalgia por lo totalmente, otra vez naturalmente, la nostalgia que a veces sentimos por algunos principios religiosos, que según Horkheimer están en lo más profundo de nosotros y que no podemos evitar el pensar, aunque sea en forma muy secularizada, el pensar sobre estas cuestiones. ¿Alguna duda, alguna impugnación antes de que se duerman, estimado público?